Hechos, capítulo 6. Durante este tiempo, cuando el número de creyentes crecía rápidamente, los creyentes que hablaban en idioma griego comenzaron a discutir con los creyentes que hablaban en idioma arameo. Ellos se quejaban de que sus viudas estaban siendo discriminadas en cuanto a la distribución diaria de alimento. Entonces los 12 apóstoles convocaron una reunión de todos los creyentes y les dijeron: No es apropiado que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios por servir las mesas. Hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres fieles, llenos del espíritu y de sabiduría. Nosotros les entregaremos esta responsabilidad a ellos. Nosotros mismos dedicaremos toda nuestra atención a la oración y al ministerio de la predicación de la palabra. Todos estuvieron contentos con este acuerdo y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe en Dios y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, quien era originalmente un judío de Antioquía que se había convertido. Estos hombres fueron presentados a los apóstoles, quienes oraron y pusieron sus manos sobre ellos para bendecirlos. La palabra de Dios seguía siendo esparcida, y el número de discípulos en Jerusalén aumentó grandemente, incluyendo a un gran número de sacerdotes que se comprometieron a creer en Jesús. Esteban, lleno de gracia y del poder de Dios, realizaba milagros maravillosos entre el pueblo, pero algunos comenzaron a discutir con él. Eran de la sinagoga llamada de los Libertos, y también había algunos de Cirene, Alejandría y gente de Cilicia y de Asia Menor. Pero estas personas no podían enfrentarse a la sabiduría de Esteban ni al espíritu con el que hablaba. Así que sobornaron a algunos hombres para que dijeran: Hemos oído que este hombre dice blasfemias contra Moisés y también contra Dios. Y estos hombres incitaron al pueblo y junto con los ancianos y los maestros de la ley fueron a arrestarlo. Luego lo llevaron ante el concilio y llamaron falsos testigos para que testificaran en su contra, diciendo: Este hombre siempre está difamando el santo templo. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las leyes que recibimos de Moisés. Y todos los que estaban sentados en el concilio miraban atentamente a Esteban, y su rostro brillaba como el rostro de un ángel. Hola, bienvenido y bienvenida a Reavivados por su palabra. Ahora ya estamos en el capítulo número 6. ¿Qué tal? ¿Estás aprendiendo acerca de la Biblia? Esperamos que sí. Este capítulo trae la historia de cómo habían desacuerdos entre los creyentes que estaban empezando a crecer. Amigo y amiga, ser cristianos, estar en la iglesia de Dios, no quiere decir que no habrán desacuerdos, porque somos diversidad de personas y habían diferencias, pero eso no quiere decir que por esa causa pues la iglesia debe desintegrarse y Dios pueda dejar de bendecir. Cuando surgieron este desacuerdo en que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria, se quejaron los griegos de las viudas hebreas, pues recuerda que las personas tenían todas las cosas en común, los cristianos,
y se distribuía la comida entre las personas, más que todo en las viudas, porque ellas necesitaban ayuda, pues por su misma naturaleza no tenían apoyo de las personas, porque sus esposos habían muerto. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a un concilio, a una gran reunión. Entonces, se propuso que se busquen personas de acuerdo con el testimonio que ellas tenían. Estas personas se eligieron para las responsabilidades. Dijeron, elijamos personas que atiendan a las viudas, y así eligieron a los 7 primeros diáconos. Estas personas tenían la responsabilidad de atender a las viudas mientras los apóstoles se iban a dedicar a la predicación de la palabra, y así surgieron los ministerios. La iglesia es grande, querido amigo y amiga. Todos tenemos diferentes dones y podemos servir de manera distinta. De acuerdo al don que Dios te dio, sirve a Dios en la rama donde el Señor te puso. En este caso, estas personas iban a servir para atender a la iglesia, específicamente a las viudas. Y esto agradó a la iglesia y continuó adelante esta propuesta. Cuando se solucionan los desacuerdos, Dios continuará bendiciendo. Por eso dice el verso número 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos sacerdotes que tal vez en algún otro momento rechazaban la fe, ahora hasta los sacerdotes empezaron a obedecer. Ese es el poder que tiene la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo cuando llega hacia las personas, cuando nosotros nos dejamos usar, cuando resolvemos los desacuerdos que posiblemente surjan de manera natural. En cuarto lugar, si andamos con Cristo, seremos revestidos con el poder de lo alto. Uno de estos 7 diáconos era Esteban. El verso 8, comentando sobre Esteban, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es todo lo que dice. Es decir, hacía milagros como Cristo hacía. Cristo ciertamente dijo: mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Y esto se estaba cumpliendo en la vida de Esteban. Y esto no les gustó a los enemigos de Cristo. Inmediatamente buscaron formas de arrestarlo. Siempre habrá oposición. No te desanimes cuando hay oposición. Surgirá, es inevitable. La predicación hace que aparezca la oposición, pero no te preocupes, Dios estará contigo. Serás revestido con poder de lo alto. El verso número 10 dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Por eso, la enseñanza número 5 que podemos extraer es que Dios puede darte valentía y sabiduría frente a otros. Tal vez tú dices que no tienes palabras para hablar, para defender tu fe. No te preocupes. En el momento adecuado Dios te dará palabras, te dará las formas adecuadas, los argumentos, las ilustraciones. Y será el Espíritu de Dios que habla a través de ti. Tú solamente te dejarás usar, así como lo usó a Esteban. No podían resistir su sabiduría. Esto solamente puede venir de lo alto. Qué maravilloso ser usado de esta manera como lo fue Esteban. El versículo número 15 menciona: después que se alborotó el pueblo y llevaron a un concilio a Esteban, después de presentar testigos falsos que lo condenaran. El verso 15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
qué maravilloso, amigo y amiga. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. No hay más descripción, pero parecía que era algo deslumbrante, algo especial. Y esto nos lleva a la historia de Moisés, cuando pasó mucho tiempo hablando con Dios en el monte, bajó y su rostro brillaba como el sol, de tal manera que tenía que ponerse un velo. Cuanto más tiempo pases con Cristo, empezarás a revelar el carácter de Cristo en tu vida. Tu vida será iluminada por el carácter de Cristo. Los demás podrán ver a Cristo en ti. Por favor, amigo y amiga que escuchas, no te conformes con una vida cristiana sencilla. Tienes que crecer, tienes que acercarte más y más de Dios. Nunca te conformes. Crece, llega más lejos, lee más de Cristo, escucha más de Cristo, ora más con Jesús, predica más. Llegará un punto en que Dios estará hablando a través de ti. Ya no vivirás tú, Cristo estará viviendo en ti. Así le ocurrió a Esteban, y así te puede ocurrir a ti. ¿Cuándo hemos dejado de hacer cosas maravillosas por Cristo? Tal vez nos falta más consagración, más acercarnos de Dios. Y Dios nos autorizó para hacer maravillas en su nombre. Cuando estés más cerca de Dios, Él colocará su espíritu en ti. Muchas personas verás convertirse, puertas se abrirán, la providencia de Dios empezará a actuar. Muchos empezarán a conocer la verdad, recursos fluirán hacia la tesorería del Señor, personas se convertirán y darán sus dones y talentos para la predicación. Personas que antes cerraban sus corazones serán alcanzadas por la palabra. Habrá un despertar religioso. Por eso nuestra mayor necesidad es buscar a Cristo. Por eso la aplicación para hoy, para tu vida, hoy es: acércate a Dios más de lo que estás y Él hará maravillas a través de ti. Tú no te imaginas las cosas asombrosas que Él es capaz de hacer por ti. ¿Te imaginas que tu familia que no conoce a Cristo un día conozca? Que veas a tu familiar, a tu padre, a tu madre, o a tu hijo, o a tu hija entrar a las aguas del bautismo, aunque tú creías que nunca iba a suceder tal cosa. Tú no sabes el poder que tiene Cristo de persuadir el corazón por el Espíritu, pero nunca sucederá, tal vez, si es que no nos entregamos de manera total a Jesús. Tus pensamientos, tu tiempo, tus energías, tu mente, todo para Cristo. Entonces Él podrá hacer estas maravillas como lo hizo con Esteban. Medita en esto, por favor. Vamos a terminar con una oración. Cristo, oh Cristo, tú que moras en el santuario celestial y intercedes por nosotros. Oh Padre, a ti también nos dirigimos. Que nos acerques más hacia ti. Queremos conocerte más de cerca, tener más vislumbres de tu carácter como lo hiciste con Moisés. Queremos conocerte, Señor nuestro, queremos tener un encuentro personal contigo. Queremos transformar nuestra vida por completo. Transforma, oh Dios. Queremos tener el poder del Espíritu Santo, que tal vez no podemos porque no estamos completamente cerca, porque todavía vivimos una vida media con un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo. Quizás haznos calientes, no tibios, por favor. Bendice a cada hijo e hija tuya que escucha. Que el poder del Espíritu Santo nos toque en este momento y nos convierta hacia ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo.